Una luna casi llena se levantaba ya por el este cuando el grupo reemprendió el camino. Jesús, a la cabeza, continuó por la accidentada cima del Olivete, siempre en dirección norte. Al llegar a las proximidades del campamento público, donde se habían instalado los peregrinos procedentes de Galilea, el maestro se desvió hacia la derecha, procurando rodear las tiendas y el sinfín de hogueras que se distinguían a corta distancia, en la ladera occidental del monte. Evidentemente, el rabino deseaba un nuevo encuentro con sus paisanos y amigos. Minutos más tarde, cuando nos hallábamos frente al santuario del templo, comenzamos a descender hacia el Cedrón, cruzando una de las veredas que lleva desde Jerusalén a Betania. La oscuridad no me permitía distinguir con claridad el entorno, pero deduje que no debía encontrarme muy lejos del punto de contacto, donde reposaba el módulo. Quizá fueran 1000 o 1500 pies lo que nos separaba de Eliseo. El grupo penetró entonces en una de las plataformas naturales que tanto abundaban en la falda oeste del Monte de las Aceitunas. Aunque a la mañana siguiente pude explorar el terreno con mayor comodidad, observé que se trataba de una explanada de unos 60 a 80 metros de largo, por otros 30 a 40 de lado, perfectamente cercada por un murete de piedra de 1 metro escaso de altura. En uno de los lados del rectángulo, y muy próxima a la cancela de entrada, distinguí una enorme cuba de piedra de 1,5 metros de altura. Al fondo, confundidos en la oscuridad, se alineaban unos olivos de gruesos y torturados troncos. Jesús y los discípulos se dirigieron directamente hacia la derecha del olivar. A muy pocos pasos, y aprovechando el muro, los hombres del Nazareno habían montado 2 rudimentarias tiendas o albergues. Varias piezas de tela embreadas y ensambladas a base de cuerdas constituían la techumbre. Las lonas, de unos 4 metros de profundidad por otros 3 de anchura, aparecían apuntaladas por 2 rugosas ramas de conífera en su parte frontal y por una tercera, situada en el centro de la tienda. La techumbre terminaba en el cercado de piedra. Allí, las telas habían sido tensadas y aseguradas mediante gruesas piedras. Los laterales, a su vez, estaban formados por otras 2 bandas de paño y pieles de cabra, pésimamente cosidas entre sí. La entrada, de unos 2 metros de altura sobre el terreno rojizo y polvoriento, carecía de protección. A la luz de la fogata que se levantaba frente a los 2 refugios, pude observar que el suelo de las tiendas había sido cubierto con mantos y esteras. Al fondo de las mismas percibí algunos bultos que supuse se trataba de enseres y útiles para cocinar. Pero, como digo, la oscuridad era tan densa que preferí posponer para el día siguiente un más exhaustivo reconocimiento del terreno y de cuanto formaba aquel huerto, propiedad del viejo Simón, el leproso. El reencuentro con el resto de los discípulos levantó los decaídos ánimos de los hombres que acompañaban a Jesús. Y muy pronto nos vimos sentados en torno al fuego. La temperatura había descendido notablemente y los apóstoles, apretados los unos contra los otros, se habían envuelto en sus pesados ropones. Allí, entre los reflejos rojizos de las ramas de nogal e higuera, de las que Felipe, el encargado de los suministros, había hecho abundante acopio, chisporroteando bajo un cielo estrellado, conocí por primera vez a un muchachito de unos 12 o 13 años, de cabeza rapada y acusadas ojeras, que no pronunció una sola palabra y que seguía las enseñanzas y gestos del maestro con un interés y devoción como no había visto hasta ese momento. Su nombre era Juan Marcos e iba a jugar un importante papel en las ya próximas horas del jueves. La conversación de Jesús con sus apóstoles, mientras regresábamos al campamento de Getsemaní, trascendió de inmediato entre los discípulos y, muy a pesar del rabí, el asunto de su partida no tardó en aparecer en mitad de aquellos hombres rudos y lentos de pensamiento. Tomás, tomando la palabra, se dirigió al maestro, preguntándole: puesto que vas a volver para terminar el trabajo del reino, ¿cuál debe ser nuestra actitud mientras estés fuera, en los asuntos del Padre? Jesús, sentado al otro lado de la hoguera, jugueteaba con un palo, removiendo la candela. Aquellas altas llamas daban a su rostro una extraña majestad. Con una paciencia envidiable, el nazareno miró a Tomás por encima del fuego, respondiéndole: ni siquiera tú, Tomás, aciertas a comprender lo que he estado diciendo. ¿No os he enseñado que vuestra relación con el reino es espiritual e individual? ¿Qué más debo deciros? La caída de las naciones, la rotura de los imperios, la destrucción de los judíos no creyentes, el fin de una época incluso, el fin del mundo, ¿qué tienen que ver con alguien que cree en este evangelio y que ha cobijado su vida en la seguridad del reino eterno? Vosotros, que conocéis a Dios y creéis en el evangelio, habéis recibido ya la seguridad de la vida eterna. Puesto que vuestras vidas están en manos del Padre, nada os debe preocupar.
Los ciudadanos de los mundos celestiales, los constructores del reino, no deben preocuparse por las sacudidas temporales o perturbarse por los cataclismos terrestres. ¿Qué os importa a vosotros si las naciones se hunden, las épocas finalizan o todas las cosas visibles caen, si sabéis que vuestra vida es un regalo del Hijo y que está eternamente segura en el Padre? Habiendo vivido la vida temporal con fe y habiendo entregado los frutos del Espíritu como prueba de servicio por vuestros semejantes, podéis mirar adelante con confianza. Cada generación de creyentes debe llevar adelante su obra, con vistas al posible retorno del Hijo del Hombre, exactamente igual a como cada creyente particular lleva adelante su vida, con vistas a la inevitable y siempre pronta muerte natural. Cuando os hayáis establecido como hijos de Dios, nada más debe preocuparos. Pero no os equivoquéis. Esta fe viva pone de manifiesto, cada vez más, los frutos de aquel divino espíritu que fue inspirado por primera vez en el corazón humano. El que hayáis aceptado ser hijos del reino celestial no os salvará de conocer el rechazo persistente de esas verdades que tienen que ver con los frutos progresivos espirituales de los hijos encarnados de Dios. Vosotros, que habéis estado conmigo en los asuntos del Padre en la tierra, podéis, incluso, abandonar ahora ese reino. Si veis que no os gusta la forma del servicio de la humanidad al Padre, como individuos y como creyentes, oídme mientras os digo una parábola. Sin querer, al escuchar aquellas últimas frases de Jesús, desvié mi mirada hacia Judas Iscariote. El hombre que ya había desertado en su corazón seguía las palabras de su maestro con una frialdad que me produjo escalofríos. Hubo cierto hombre, prosiguió el Nazareno, que, antes de marchar para un largo viaje a otro país, llamó a todos sus sirvientes de confianza y les entregó todos sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1. A todos les confió sus bienes, según sus distintas habilidades. Cuando el Señor hubo marchado, sus sirvientes se pusieron a trabajar para sacar beneficios de la fortuna que les había sido confiada. Inmediatamente, el que había recibido 5 talentos comenzó a comerciar con ellos y muy pronto hizo un beneficio de otros 5 talentos. De igual modo, el que había recibido 2 talentos pronto ganó otros 2. Y así lo hicieron todos los sirvientes, acumulando nuevas ganancias para su amo, excepto el tercero. Este se marchó e hizo un agujero en la tierra, escondiendo el dinero. Pero el Señor volvió inesperadamente y llamó a sus criados. El que había recibido 5 talentos se adelantó hasta su señor y, entregándole los 10, le dijo: Señor, me diste 5 talentos y me complace presentarte otros 5. Entonces, el Señor le dijo: Bien hecho, buen y fiel sirviente. Te haré mayordomo de muchos. Entonces, el que había recibido 2 talentos, avanzó diciendo: Señor, entregaste en mis manos 2 talentos. Mira, he ganado otros 2. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen y fiel sirviente. Tú también has sido fiel y ahora te pondré por encima de otros. Por último, llegó al recuento el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, te conocía y me di cuenta de que eres un hombre astuto porque esperabas ganancias cuando tú, personalmente, no habías trabajado. Por tanto yo temía arriesgar lo que me habías confiado. Yo guardé tu talento a salvo en la tierra y aquí está. Ahora tienes lo que te pertenece. Pero su señor contestó: Eres un criado indolente y perezoso. Por tus propias palabras has confesado que sabías que te iba a pedir cuentas con beneficio razonable, como tus compañeros lo han hecho. Sabiendo esto deberías, al menos, haber colocado mi dinero en manos de los banqueros para que, a mi vuelta, yo pudiera recibir mi dinero con interés. Entonces, el Señor dijo al jefe de los criados: Quitad el talento a este sirviente y dádselo al que tiene 10. A todo el que tiene, le será dado mucho más y tendrá abundancia. Pero, al que no tiene, incluso, lo poco que tenga le será quitado. No os podéis quedar quietos en los asuntos del reino eterno. Mi Padre exige que todos sus hijos crezcan en gracia y en conocimiento de la verdad. Vosotros, que conocéis estas verdades, debéis producir el incremento de los frutos del Espíritu y manifestar una devoción creciente en el generoso servicio a vuestros compañeros sirvientes. Y recordad que lo que deis al más pequeño de mis hermanos, lo habréis hecho en servicio mío. Y así debéis hacer la obra del Padre, ahora y más adelante. Continuad hasta que yo venga. La verdad es la vida. El Espíritu de la verdad siempre dirige a los hijos de la luz a nuevos reinos de realidad espiritual y divino servicio. No se os da la verdad para que la cristalicéis en formas hechas, seguras y honorables. ¿Qué pensarán las generaciones futuras de aquellos depositarios de la verdad, si les oyen decir: Aquí, Maestro, está la verdad que nos confiaste hace cientos o miles de años?
No hemos perdido nada. Hemos preservado fielmente todo lo que nos diste. No hemos permitido cambios en lo que nos enseñaste. Aquí está la verdad que nos diste. Libremente habéis recibido. Por tanto, libremente debéis dar la verdad del cielo. En verdad os digo que entonces, esa verdad se multiplicará y irradiará nueva luz. Incluso, cuando la administréis vosotros. Bien entrada ya la noche, el grupo se levantó, repartiéndose entre las tiendas. Jesús, sin embargo, siguió solo, frente a la hoguera, sumido en sus pensamientos. Yo me instalé al pie de uno de los añosos olivos, envolviéndome en el manto. Y antes de que el nazareno se retirara a descansar a una de las tiendas, el sueño terminó por doblegarme. Te invito a suscribirte. Gracias.